Los que traicionaron al PLD, los culpables de la debacle PLDista, hay señalamientos. Danilo Medina está en la cuerda floja, no solamente en el sentido de haber cedido, por ejemplo, la presidencia del partido, señalando que no se iba a repostular para presidente del PLD en la convocatoria recién que se hizo extraordinaria de un nuevo Congreso, y que, o donde Charlie Mariotti, el secretario general de dicho partido, también en solidaridad y por motus propio, también decidió acompañar en este sacrificio al presidente Danilo Medina con relación al futuro de ese partido. Y lo destacable aquí es que, y le voy a compartir las imágenes, empiezan a señalarse culpables. Esta decisión del presidente Danilo Medina y de Charlie Mariotti, que busca cierto nivel de estabilidad dentro del PLD, no va a poder detener las divisiones que se vienen. Vienen más división dentro del PLD, lamentablemente. Y yo le voy a compartir a ustedes imágenes. Primera declaración de uno de los responsables, de los señalados traidores del PLD, que dice Fernando Ramírez, mejor conocido como el campesino embullado de Bánica. Escuchen. Cuando ese personaje, oiga eso, jefe de campaña que se cree que sábelo todo, le renuncia al candidato en medio de una campaña con una carta diciéndole todas las cosas que usted se puede imaginar en contra de la candidatura de su partido. Y yo en ese momento le llamé traición. Y esto es traición porque no solo se conformó con la carta, ni con las renuncias. También se fajó a trabajar en contra. Porque Ustedes pudieron escuchar ahí. Él no solamente acusa a Francisco Javier García de traición en el PLD, sino que supuestamente este estuvo trabajando dentro de las filas PLDistas para picharle el juego a Leonel Fernández y que Leonel fuera el candidato de la alianza. Escuchen bien lo que dice este individuo. Pero él no se quedó ahí, sino que también arremetió en contra de Margarita Cedeño. Vamos a escuchar lo que dijo de doña Margarita, ex vicepresidenta de la República y ex precandidata presidencial por el PLD. anterior vicepresidenta de la República, dama que se creía candidata, pero no lo logró porque Abel le ganó una consulta abierta, democrática. Ah, pero esta señora ni siquiera fue a votar. ¿Alguien la vio haciendo campaña en algún momento? Nadie la vio. Porque no hizo campaña, no le interesó porque tenía que ser ella. Y hay algo peor, que en su momento yo lo voy a decir también, de una solicitud extraña. Bueno, ustedes pudieron observar ahí. Él critica primero la renuncia de Francisco Javier en su momento, lo acusa de que siguió trabajando y conspirando dentro del PLD en contra de su candidato y que doña Margarita no se integró y que para colmo no fue a votar. Ustedes saben que en el argot político no ir a votar es una señal. Los líderes políticos lanzan sus señales, inclusive por eso van a votar temprano, a las 8, 9, 10 de la mañana, más tardar están votando, ¿no? En una franca seña de sus cuadros políticos, de que sí, estamos bien, estamos sumados. Ahora, si ese actor político no se aparece, no vota. Entonces, se puede entender o interpretar como que le está mandando la señal a sus cuadros de que no se integren, de que no salgan a votar. Y eso es lo que acusa Ramírez a doña Margarita, de que no se sumó y para colmo no fue a votar para que los cuadros de ella no apoyaran a Abel Martínez en la recta final. Ahora bien, dicho esto, yo voy a agregarle lo siguiente. El tema de la traición en un partido político es muy delicado. Y no solamente de la traición, sino de los culpables de una situación electoral dada. Ustedes recordarán que Abel Martínez hizo un video desmintiendo a Ramírez. Y cuando él desmintió a Fernando Ramírez, en esa ocasión, lanzándole loas a Francisco Javier, poca gente le creyó a Abel Martínez de que estaban contentos. Evidentemente no estaban contentos, porque Francisco ciertamente le acababa de renunciar a la jefatura de la campaña. Pero Abel
reaccionó de manera estratégica y elegante a la renuncia de su jefe de campaña. Desde ese entonces y hasta el 19 de mayo, fue una encrucijada la que se vio envuelta la candidatura de Abel, porque empezó una debacle de renuncias de dirigentes, ¿no? De situaciones personales con el candidato, desacuerdos con la campaña y un sinnúmero de etcéteras y de cuestionamientos. Pero para mí, lo que primó fue la inestabilidad de la alianza, de que un grupo quería alianza y otro grupo no quería alianza dentro del partido. Dicho esto, tenemos que analizar la situación de la oposición en el siguiente sentido. Yo siempre digo, y me sumo siempre, tomo como mía la frase de que detrás de cada gran fortuna hay un crimen o de alguna situación extraordinaria, de un crimen grandilocuente, ¿no? Mira quién se beneficia y encontrarás el culpable. ¿A quién le benefició todo lo que pasó? Y no se vayan con el amague de que fue a el presidente Luis Abinader, que evidentemente ganó la reelección. Pero llegó un punto que aquí no se estaba debatiendo la reelección, si iba a pasar o no, sino con cuándo iba a pasar. Entonces, en política hay que saber ganar y saber perder. Saber perder implica que tú ganas perdiendo, ¿no? Y el hecho aquí es que electoralmente hablando, quien salió ganando fue Leonel Fernández. Leonel Fernández sabía que al final de la jornada, en la campaña electoral, por su tamaño político, por su peso político, si el contrario dentro del PLD no era Danilo Medina, difícilmente alguien pudiera superarlo. Y ustedes saben que en la contienda interna del 19 se demostró Leonel Fernández y Gonzalo quedaron muy cerca. Muy cerca. Tuvo que intervenir demasiado Danilo y el gobierno para poder ganarle a Leonel Fernández a la interna. Con todo el amarre que se dieron, que tildó Danilo de alianza entre macos y cacatas. Eso quedó demostrado ahí. Pero imagínense ahora, peor, 4 años después, Danilo en el PLD, volver a empezar de cero, pero fuera del poder. Y cuando digo volver a empezar de cero es que ustedes tienen que darse cuenta que la candidatura de Gonzalo en su momento, el primer reto que tuvo que manejar el PLD era el reconocimiento de su candidato. Gonzalo Castillo, que tenía 2 periodos casi completos, siendo ministro de Obras Públicas, uno de los ministros mejores valorados del PLD, Danilo, era altamente desconocido para la población en general. Cuando fue candidato, tuvieron que hacer una campaña agresiva para elevar el reconocimiento de Gonzalo y luego para sindicarlo en el PLD. Se logró desde el gobierno. Leonel no tenía que hacer eso. Leonel ya tenía 8 años en campaña. Hoy tenía 12 años en campaña. Leonel Fernández. Entonces, un Abel Martínez que subió a la candidatura del PLD con el mismo problema de Gonzalo, que era el reconocimiento y la fidelización ante los PLDistas frente a un Leonel Fernández, que no tenía que trabajar eso, que ya la tenía. Fue la primera dificultad que tenía que sortear el PLD con su candidato. Y ahí, para mí, radica la diferencia del comportamiento electoral del PLD en las municipales versus las presidenciales. Sin embargo, el responsable Danilo es el candidato. Es el líder del PLD. Fue el presidente y presidente del partido. Hoy por hoy Danilo decide, de alguna manera, asumir la responsabilidad de todos los golpes y renunciar. Un tanto victimizándose, apelando a la conciencia emocional de los PLDistas, de que vean esto como una afrenta, que ciertamente está siendo atacado, porque yo les voy a compartir algo. Ustedes ven al PRD con un 0 y pico por ciento. Eso no es verdad. El PRD tiene eso, tiene más de ahí. Y fue una estrategia de minimizar al PRD, porque es contrario. Como minimizaron al PLD hasta un 10%. Y eso no está mal estratégicamente hablando, de parte del gobierno y de parte de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Está capitalizando. Leonel capitalizó ganar en la derrota. Luis capitalizó ganar cómodamente. Y el PLD entonces se fue con el amague y sigue peleando internamente. Esto ahora
augura más división. Anótenlo. Vienen más divisiones. ¿Por qué? Porque ahora lo que impera es si en el PLD se va a dar una transformación real, diáfana y transparente, o si va a pasar lo que yo creo que va a pasar. Y es que esa cúpula, esos dirigentes viejos generales, no es verdad, primero por convicción que se van a alejar 100% de su partido y segundo por conveniencia de que no van a tener injerencia, porque si son líderes y trabajaron por ese partido 30, 40 años, no es verdad que ahora lo van a abandonar sin más. Ustedes verán cómo tendrán a un Monchi Fadul empujando a su hijo, Víctor Fadul, un Felucho impulsando a su hijo y Danilo a Juan Ariel, Charlie Mariotti impulsando a su hijo, Charlie Mariotti Jr., etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es menos malo que lo anterior? Evidentemente. Ahora, ¿eso va a ser suficiente para la población en general? ¿Que le demanda al PLD una renovación? No, no lo va a hacer. Y si el PLD cae en esa trampa de lavarse la cara otra vez como en el 20, yo no conozco una mejor definición de locura que la que dijera Albert Einstein en su tiempo, que una locura es hacer una y otra vez la misma cosa esperando resultados distintos. Si vuelven a lavarse las caras, hacer un paño con pata, como dicen aquí en Dominicana, como lo hicieron en el 20, tienen que estar todos locos si esperan resultados distintos en el 24. Y la proyección que presentó Sabiñón, no yo, José del Castillo, la proyección que presentó fue una disminución sobre un 20% en cada certamen electoral, de 50.3 a 33.1 en 2016-2020 y de 2020 al 24 de 33 a 10 ahora, increciendo, 10 y algo, casi 20 del 2016 al 20 y del 20 al 24, más de 20 puntos, lo que augura que para el próximo certamen de repetir la misma fórmula, el PLD sacará un 0.3, un 0.1%. Vamos, que nada más estarán ahí los miembros del Comité Central y algunos presidentes intermedios. Si siguen trazando ese camino que hasta ahora ha querido llevar. Quise hacer este análisis motivado en lo siguiente, para cerrar. Es cierto que al PLD no le conviene dejar que le dicten el guión que le están dictando, y es que abandonen todo, que se retiren y que dejen al PLD sin liderazgo. Porque básicamente lo que estarían haciendo es dejando que el gobierno y el presidente Luis Abinader decida lo que va a pasar dentro del PLD, que eso es lo que está pasando ahora. Pero lo cierto también es que deben entender esa cúpula, que deben liderar una transformación real para quitar nombres y personas que la sociedad le está reclamando que no quiere verlos ahí. Cámbienlos, no que renuncien, pero que se salgan del comité político. El 70%. No llegan a 10 los nombres que de esa cúpula clásica del PLD pudieran repetir ahí en el organismo, sin que haya, ¿verdad?, repercusiones de crisis reputacionales a futuro. No llegan a 10. Ahora, si lo dejan a la mitad otra vez, si dejan 15 o 20, que no deberían estar ahí, van a estar en lo mismo por el 24. Sabrá el PLD, sabrá esta nueva estructura que salga, si lo van a hacer. Yo lo que veo es que este llamado a un congreso prematuro, veo muchos emocionados, llámenlo a un congreso extraordinario, no están sabiendo leer, porque ya esos viejos robles tienen sus asuntos amarrados, como tienen siempre. Y hacer esto rápido, pronto, para que no haya tiempo a articularse nada, a que los comités centrales se pongan de acuerdo. No, ya está amarrado en los comités políticos. Esto es lo que van a hacer, lo vamos a tirar así. Vamos a hacer congreso rápido. ¿Ustedes creen que eso es positivo? No, eso es contradictorio. Eso es contrario a lo positivo. Eso es para matar el gallo en la funda rápido. Esta premura debe preocuparle a los dirigentes que realmente quieren una transformación. Debe preocuparle sobremanera. Y segundo, veo que van a caer en el romanticismo
de no querer que Danilo se eche a un lado, de no querer que algunos miembros del comité político se retiren y le dejen ese trabajo a otros. Que no, que los viejos líderes trabajaron por uno. Si se llevan de eso, se van por ese romanticismo, prepárense a durar los próximos 20 años fuera del poder y un reinado por 20 o quizás más del PRM en el gobierno, intercambiando nombres, intercambiando de presidente. Los invito a darle me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido lo llegue tan pronto yo lo comparto.